Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Pues mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad vamos a hacer un comentario acerca de la decisión del pastor Winston Medina de dejar lo que es el protestantismo y pues da un paso muy importante pues en llegar a lo que es la iglesia ortodoxa, que es la iglesia hermana. Bueno, está a un paso de convertirse a la verdadera iglesia de Cristo, que es pues la iglesia católica romana. Y pues debemos de orar mucho para que pues el pastor dé el paso definitivo, ya que sabemos que han dado pues en muchas sectas protestantes. Luego pues llegó a ser calvinista, reformado, y pues es un gran teólogo. Yo tuve la dicha de compartir con él, debatimos el tema de la salvación se pierde, salvos siempre salvos. Un debate en el que el internet pues me dañaba un poco y que los hermanos también me llamaban y pues me interrumpieron varias veces, pero bueno, al final el pastor terminó pidiendo tiempo, 3 minutos que yo no le quise dar, pues salió un poco molesto. Y bueno, yo pienso que el tema fue muy bueno, pero pues así defendía él a capa y espada lo que es el calvinismo, las doctrinas falsas del protestantismo. Pero ayer él realmente pues dejó todo eso de lo que es las sectas protestantes, y pues realmente es alegría pues saber que aunque no está todavía en la cátedra de Pedro, esperamos que venga a la verdadera iglesia de Cristo, que es la que pastorea Pedro. Pero bueno, ya por lo menos ya está cerca, ya llegó a lo que es la iglesia de Andrés, hermano de Pedro, y está a un paso así tal vez pequeñito, un paso pequeño para llegar a lo que es la cátedra de Pedro, que está la plenitud de la verdad, ¿verdad? Bueno, tuve la dicha de ver un video donde los hermanos protestantes pues lo atacaban muy duro y lo estaban cuestionando, le estaban diciendo de todo al pastor en su canal de Biblia en Contexto en YouTube, y pues lo estaban incluso hasta maltratando. Y yo pues realmente digo que bendito es Dios que abrió los ojos y el Espíritu Santo lo guió a la verdad, ¿verdad? Pues realmente es el Espíritu Santo el que nos guía a conocer toda la verdad. Un hombre que es preparado, un hombre que ha estudiado patrística, un hombre que ha estudiado teología, pues debe tener el conocimiento de la verdad. Y yo pienso que dentro de su conciencia, él sabe cuál es la verdad, la verdadera iglesia de Cristo. Pero bueno, ya llegó a donde nuestro hermano Andrés, y pronto pues va a venir a lo que es la cátedra de Pedro. Así que muchos protestantes estarán diciendo que el hermano se perdió, pero ¿quiénes serán realmente los perdidos sino ellos? Cuando solo quieren escuchar lo que les conviene o hacerse una iglesia a la medida de ellos. Eso no es correcto. Ese es el engaño de las sectas, vivir sumisos a sus ideales, ideologías absurdas y sin sentido, atacando a la verdad, mintiéndose a ellos mismos cada día. Así que solo el que de verdad quiere encontrar a Dios en su mente y en su corazón, pues son abiertos a la sabiduría y se abren al Espíritu Santo y aceptan lo que es la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Bueno, sin más preámbulos, quiero decirle que el pastor emitió un largo comunicado ayer que se los quiero leer, y quizás básicamente en eso me voy a terminar el video. Es de que él da 15 puntos, 15 razones por la que deja el protestantismo. Y también da más numerales desde la A a la Z, que es todo lo del abecedario. Todos estos numerales desde la A a la Z son razones por las que él está abandonando pues las sectas protestantes que no tienen la verdad. Y yo se los voy a leer ahora lo que él dijo en su comunicado. Como les dije, 15 numerales del 1 al 15, y luego pues los numerales de la A a la Z del abecedario. Entonces él empieza diciendo: renuncio a la fe evangélica. Así dijo el pastor Winston Medina. Y bueno, luego me voy a ir porque dice: las palabras que le darán a continuación serán completamente chocantes. Seguramente herirá la sensibilidad de algunos, otros se alegrarán, pero es mi intención ser honesto y sincero con lo que pasaré a comunicarles de todo corazón. O sea, él está diciendo que
de corazón está renunciando a la secta protestante. O sea, la honestidad del pastor me gusta mucho. Entonces, bueno, me voy a ir al primer punto, al primer numeral del 1 al 15, que dice: he visto y experimentado una iglesia evangélica completamente dividida por doctrinas e intereses dominacionales, razón por la cual se hiere la fe del otro y se fusila inclementemente a quienes contradicen lo que otros creen en ese buffet de variadas doctrinas e interpretaciones. 2. He visto cómo se tuercen las escrituras, y hasta yo mismo por mi ceguera espiritual también lo he hecho, con el fin de defender nuestros sistemas teológicos que distan kilometralmente de la interpretación apostólica y la manera en que los padres de la iglesia la interpretaron. 3. He visto cómo la iglesia evangélica en línea general ignora la patrística y se divorcia por completo de las cosas que en unanimidad se enseñaban. Es cierto que había diferentes opiniones entre los padres apostólicos, prenicenos, etc., pero nadie que lea la historia de la iglesia sin anteojos denominacionales o sin el filtro de un sistema teológico podrá negar que en unanimidad creían literalmente en la presencia real de Cristo en los elementos de la cena del Señor y el bautismo generacional, sacramentos que fueron reducidos a menos símbolos, contradiciendo el método interpretativo histórico y tradicional de la iglesia de todos los tiempos y haciendo todo un enredo y malabarismo para obligar a la Biblia y a la historia a que digan lo contrario de lo que realmente dice. 4. He visto cómo se acomodan versículos haciendo un gran malabarismo hermenéutico, gramatical, sintáctico, semántico, etcétera, para obtener que la salvación se pierde o no se pierde, pero que creían los apóstoles y sus generaciones cercanas, que se perdía, y no podemos seguir haciéndonos los locos con eso. Aquí él está aceptando que la salvación se pierde. 5. He defendido a capa y espada el sistema calvinista, pero primero fui pentecostal, luego de la Iglesia de la Vida Nueva para el Mundo del Dr. Armando Alducín, luego Bautista del Sur y finalmente Bautista Reformado Calvinista. Y en los escatológicos me moví entre dispensacional, premilenarista, histórico y finalmente abracé el amilenarismo. ¿Quién sabe qué otra cosa o qué denominación evangélica iba a pertenecer? Todo un intento de acercarme más y más al conocimiento de la verdad. Y creo que lo hacía con honestidad, pero la verdad debe ser histórica, continuativa y universal, no interrumpida en el tiempo desde la Reforma para acá y aceptada solo por un grupito en la gama de posibilidades en el evangelismo, que veían mi propia fe como satánica u ofensiva a sus creencias y viceversa de allá para acá. 6. He notado un desmedido interés de hombres reprobos que van tras el dinero, deseando ser pastores por fuentes de ganancia, quienes ven a la iglesia como una vaca muy gorda que asegura sus vidas materiales a través del sistema de ofrendas y diezmos. 7. He visto debatir y hasta yo mismo fui un paladín defensor de mi propio sistema de creencias contra otros hermanos en la fe, a los que no les importó poco herir sus sentimientos y humillar con el único fin de sentirnos grandes, elogiados e invencibles, o solo por querer representar un sistema al que creímos verdadero y no defendíamos y nos ofendíamos por quienes se oponían a él. 8. No puedo seguir haciéndome el desentendido en el hecho de que hay continuidad en la fe dada una vez a los santos, ya que cada iglesia de cada esquina, y no exagero, dista, aunque sea en algún punto doctrinal o denominacional, de la otra iglesia en la siguiente esquina más cercana. Y he contemplado el celo denominacional de los líderes quienes nos intercambiaron con las demás iglesias porque no tienen la misma verdad y hasta prohíben la relación entre sus hermanos. 9. Para nadie es un secreto que hasta en el campo académico erudicional hay grandes discrepancias en los métodos de interpretación bíblicas, ya sea hermenéuticas, sintácticos, gramaticales, etcétera, que se puede esperar de los laicos o del pueblo evangélico común, pues confusión y más confusión. 10. He visto la hipocresía de hombres que sostienen que la salvación se pierde, pero ellos mismos no viven ni actúan consistentemente con lo que dicen a predicar o creer, ya que son los más maldicientes. Más de uno hasta me ha deseado la muerte y hasta ha hecho publicaciones falsas de que me he suicidado. Sin embargo, esos pecados no los quita la salvación. ¡Qué extraño! Por otro lado, los que aseguran que la salvación no se pierde se creen superiores a los hermanos que piensan distinto y ven por debajo de los hombros a los etiquetados como arminianos o weleyanos. Para muestra de esa actitud, un botón.
Yo, de hecho, aunque decimos que no se pierde la salvación, actuamos incorrectamente. Herimos a los demás y aunque afirmamos no ser antinomianos, lo somos en la práctica de muchas otras maneras, seguiremos haciéndonos los tontos. 11. He visto el fanatismo religioso de los neoapóstoles como Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn, figuras del evangelismo pentecostal con esta visión de continuidad de dones, aunque no todos los pentecostales ven a estos líderes falsantes como auténticos cristianos, pero ¿quién puede negar las locuras doctrinales de estos vividores materialistas cuyo Dios es el vientre? Pero ¿quién los detiene? ¿Y qué tal si son farsantes y mentirosos según mi propio criterio? ¿Cómo nos perciben ellos desde su estándar a nosotros? En sentido común sabe el pueblo evangélico quién tiene la razón, confusión y más confusión. 12. La Biblia es interpretada sobre la base de la hermenéutica desarrollada hacia el siglo XVI, con ideas extrañas a las maneras de interpretar de los apóstoles y de los cristianos de los primeros siglos. Ni se diga de los métodos gramaticales o sintácticos que fueron aplicados mucho más recientemente. Cabría preguntar, ¿son estos métodos hermenéuticos o gramatical sintácticos infalibles y exactos? De ser así, ¿por qué tanta división entre doctores y académicos en cuanto a opinión e interpretación? Algo debe andar mal. ¿Hacían los apóstoles o las generaciones de los siguientes siglos cercanos análisis sintácticos gramaticales? ¿No usaban la hermenéutica según la regla tal o la cual? No. 13. He notado que el evangelismo defiende los principios de la sola fe y la sola escritura, pero ¿lo entienden? Se pregunta. ¿Lo aplican? Se pregunta. ¿Encaja con la Biblia? También se pregunta. Sí encaja, pero única y solamente si torcemos lo que está escrito y cambiamos hasta las funciones de las palabras usadas en la Biblia, confiando desmedidamente en nuestra propia experticia en materia de conocimiento lingüístico, hermenéutico, exegético, etcétera, que por cierto será contradicho por otros igualmente a lo mejor preparados que nosotros, generando incertidumbre y confusión. 14. He notado cómo las redes sociales se han convertido en el campo de guerra entre el pueblo evangélico. Basta postear cualquier pensamiento para que enseguida entren a mofarse, burlarse, atacar, acusar de hereje, diabólico, etcétera, etcétera. Lo irónico es que cuando se ahonda en el debate, enseguida surge la misma idea de este lado y se comienza a alimentar el odio entre nosotros y terminamos bloqueando y cerrando la puerta al diálogo de aquellos que contradicen. Sin embargo, ¿estamos bien espiritualmente?, se pregunta. No nos importa la opinión del otro al punto que terminamos viéndolo como un hereje o pobre en conocimiento que nosotros creemos manejar mejor. Las guerras o indetenibles y he visto a pastores, líderes y hermanos en la fe cerrar sus canales o cuentas de redes sociales porque un hermano hirió al otro o simplemente no le tuvieron paciencia o no le toleraron. 15. He visto gente testaruda, terca y peor que una mula aferrarse a sus propias contradicciones, aunque éstas sean obvias, y peor aún que otros apoyen tales locuras que llaman palabra de Dios, cuando Dios no es Dios de confusión. ¿Pero qué hay en el evangelismo? Confusión y más confusión. ¿No lo creen?, se pregunta. Veamos lo que se cree, repetirá la misma letra para ver si detectan confusión y el creyente común dependerá en qué denominación creyó y se adoctrinó. Oirás. Dice, la iglesia debe ser pentecostal porque los dones siguen vigentes. Los dones cesaron al cesarse el canon bíblico. B, la salvación se pierde por estos versículos que lo dicen o insinúan con claridad. B, la salvación está segura porque esos versículos están mal entendidos. La regla tal o el concepto gramatical es, o la sintaxis aquí, allá en el contexto hermenéutico tal o cual, en fin, eres un ignorante, estudia más. C, las mujeres no pueden ser pastoras, la Biblia y la historia lo prohíben. C, si Dios usó una burra, ¿cómo que no va a usar a una mujer? Dios no hace acepción de personas. El mismo espíritu que está en el hombre está en las mujeres. Además, estamos en pleno siglo XXI. D. La única Biblia válida es la Reina Valera o su equivalente cercano, la King James, en inglés. No a la corrupción. D. La crítica textual nos permite mejorar versiones como la NBI o la Biblia de las Américas o esta o aquella. E. La denominación que tiene la verdad bíblica es la bautista o presbiteriana. Son muy educados y bíblicos. ¿Cómo se te ocurre? ¿No creen los dones? Están secos, son pura letra. Aquí hay poder en la iglesia pentecostal.
F. Creemos en la Trinidad y las doctrinas de los primeros 4 o 5 concilios de la Iglesia. F. Dios nos ha dado una nueva revelación. Creo en un solo Dios unipersonal. La Trinidad no está en la Biblia. G. Los niños están dentro del pacto por lo que se puede bautizar, aunque no para regeneración de pecados. G. El bautismo es solo para los adultos que usen la razón y pueden creer. Así que eso es diabólico. H. Esta es una iglesia reformada calvinista de 5 puntos y pone entre paréntesis las iniciales mayúsculas TULIP. H. Esta es una iglesia armeniana wesleyana. Recuerden que Calvino quemó a Servet, el asesino S. H. Esta iglesia no es armeniana ni calvinista. Somos pura Biblia porque no seguimos doctrinas de hombres. Y en esta iglesia se adora con instrumentos musicales y cimbales que retiñen. La música es contemporánea. Y aquí solo cantamos con himnarios y sin instrumentos. Dios debe ser referenciado, no a la carnalidad. J. La iglesia debe tener un templo propio y un pastor que presida. J. Cristo no mandó a construir templos y no tengo que sujetarme a hombres. Me congrego en mi casa. K. Hay que traer los diezmos al alfolí. Evite ser maldecidos por Dios y que les venga la ruina. Deje de robar. K. Los diezmos no están vigentes. No estamos bajo la ley de Moisés. Ningún diezmo vividor. Ningún alfolí. El ministerio de la danza y teatro tal o cual. Bailar en la iglesia es pecado. Imitación al mundo y sensual. M. El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento y te puedes quedar fuera. Prepárate, hermano. M. Ningún rapto le falta conocer el griego para que se dé cuenta que eso no es bíblico. N. El pueblo de Dios está compuesto por Israel político y la iglesia que al venir Cristo Israel se convertirá. N. El único Israel de Dios en la iglesia. El Israel actual está perdido y no es más que un impostor. Ñ. En esta iglesia las mujeres tienen prohibido usar pantalones y los hombres cierta ropa según Deuteronomio. Ñ. En nuestra iglesia se vistan como quiera. La Biblia poco habla de la ropa, pero en la ley judía. Y dice en la ley judía, ¿dónde está? Dígame, ya me perdí. Bueno, en nuestra iglesia se viven como quiera. La Biblia no prohíbe la ropa, pero en la ley judía no hay necesidad de gritar ni cantar repetidas veces, alabado, 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 alabado. Dios no es sordo. En esta iglesia se alaba como coros rápidos y con gritos de júbilos para que descienda el Espíritu. Nos dicen que Dios no es sordo, pero tampoco es humano para que se le desgaste el oído si gritamos y cantamos duro. Fuego. P. Imponer las manos y ministramos después de cada servicio de unción y profetizamos a los oídos. P. No siempre ni a todos se debe imponer las manos. La profecía ya cesó. La única que ministra es la Biblia. K. En esta iglesia las mujeres deben usar el velo obligatoriamente al orar, cantar o estar en la iglesia. Q. El velo ya no es necesario porque era un asunto cultural. Para eso le fue dado el cabello en lugar del velo. R. La unción y la revelación hay que buscarla con BOA, Biblia, oración y ayuno. ¿Por qué se puede perder? R. La unción ya la tengo y me es dada una sola vez. No es interminente sino permanente. Hay que estudiar. S. Nuestra iglesia tenemos apóstoles y profetas de unción y poder. S. Los apóstoles y profetas ya no están vigentes. Basta la palabra de Dios. T. Creemos en la sola fe para justificación. Las obras son consecuencias. T. Creemos en la sola fe, pero la de Lutero, que incluía el bautismo. La única fe es el evangelio a obedecer. U. Pongamos arbolitos y celebremos la Navidad del Hijo de Dios. U. Celebrar la Navidad es pecado, pagano y satánico, y viene de la gran ramera Babilonia católica. B. La regla de interpretación por excelencia es la teología pactual. B. La teología del pacto es un invento humanista para justificar el bautismo infantil y torcer la Biblia. W. Hay que guardar el sábado. El domingo es el día del sol y es paganismo. W. El Señor resucitó el domingo. El sábado era de la ley. X. El milenio será futuro y literal con el que Cristo reinará a Israel. X. El milenio es simbólico y está ocurriendo actualmente. Y. Se pueden casar personas del mismo género porque nuestro sínodo, convenio o iglesia votó a favor. Y. No se puede redefinir el concepto de matrimonio para aceptar personas del mismo sexo. Y Z. La única regla de revelación, conducta y doctrina es la Biblia y nada más. Z. Tuve una revelación, un sueño. Dios me dijo, el profeta evangélico o apóstol
apóstol tal me dio una palabra. Dice, podría continuar incluso en diferencias más fuertes que todos ya saben, pero debido a que se me acabó el alfabeto y ya lo he duplicado, creo que ya agarraron la idea. Hay una confusión. ¿Es Dios un Dios de confusión? Se pregunta. Me dirán, lo que un día yo dije, aprendieron en el seminario donde estudié. Dios es un Dios que ama la diversidad y estamos unidos en lo esencial, pero ya saben. Dejo claro entonces que renuncio al evangelismo, al calvinismo, a la doctrina de la seguridad de la salvación, al protestantismo, a la confusión, a la egolatría, a la interpretación privada y dividida, al engaño sectario, al autoengaño, al peligro de la corrupción mental y reprobación divina, a la discontinuidad de la única y verdadera fe dada una vez a los santos, a la falsa doctrina de la sola fe, a los múltiples malabarismos para torcer las escrituras y hacerlas decir por reglas gramaticales, sintácticas o hermenéuticas, nunca usadas por los apóstoles, ni sus generaciones cercanas, lo que verdaderamente no dicen. Me arrepiento de mi falta de honestidad con que haya tratado las escrituras y le haya impuesto mis anteojos subjetivos para interpretarlas. Sin embargo, no quiero decir con todo esto que todo haya sido malo. Creo que Dios traza un destino y permite que uno conozca un amplio mundo de posibilidades para darnos cuenta y abrir nuestros ojos espirituales a la realidad obvia de que no podemos hacernos los tontos sabiendo que la iglesia es una sola y que ésta jamás ha sido vencida en el tiempo y que aún está vigente y que los que se aparten de ella inevitablemente están siguiendo sus propios caminos de autodestrucción. Al menos que Dios en su infinita misericordia decida salvar a algunos. Agradezco a mis mentores, a los que tuve por líderes y pastores, a los que me dieron la educación evangélica y reformada que hoy poseo por la sinceridad de muchos evangélicos genuinos que me han seguido desinteresadamente. Solo me queda decirle a mis seguidores y moderadores que no se desalienten ni se apresuren a tomar un juicio de valor en mi contra. Respeten mi decisión, les reitero mis disculpas por haberles guiado muy mal en mi vida ministerial. Mi consejo es que sigan atentos y buscando la verdad, y si mi decisión les hiere o les da de hablar, simplemente retiren a su suscripción de mi canal y dejen que Dios sea el que me juzgue. Si Él es el que la conclusión a la que he llegado está equivocada, les agradezco por la paciencia y por el tiempo en que me han apoyado. Sé que a partir de ahora me toca empezar de nuevo y quizás solo en esta nueva etapa, pero confío en el Señor que este paso sea una guía de su parte y unos brazos que se hayan abierto a la verdad, a la verdadera y única fe, de las que le hablaré más tarde. Winston Medina, teólogo ex calvinista reformado. Bueno, aquí les terminé de leer el largo mensaje que dio el pastor Winston Medina, donde está renunciando pues al protestantismo y aquí está diciendo todas las cosas malas que hay en lo que es el lado del protestantismo. Hay mentira, hay engaño, hay confusión, y está reconociendo que hay una sola iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y que viene pues desde Cristo y los apóstoles. Así que cada uno saque sus conclusiones. Yo pues no estoy aplaudiendo el primer paso que está dando el pastor, pero vamos a esperar un tiempo que en verdad pues él pues camine en lo que es la iglesia ortodoxa, y que esperamos en Dios pues venga a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios los bendiga a todos, y yo reconozco que este es un gran paso, dejar el engaño, la mentira y buscar la verdad. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.